Alex. Bienvenidos todos ustedes a este su canal Caminemos Juntos. Le damos las gracias a todas las personas que se han tomado la amabilidad y el tiempo de escuchar los temas anteriores. Los que se han suscrito al canal, les damos las gracias. Todos los que le han dado me gusta y han compartido, créanme lo que estamos infinitamente agradecidos. No saben cómo nos ayuda eso para poder finalizar y llegar a la cúspide de lo que es el proyecto Caminemos Juntos. El día de hoy saben que ustedes tienen en este canal un lugar donde puedan comprender qué es lo que están sintiendo de una manera sencilla, ¿no? A lo mejor sin tanta terminología, sin tratar de hacerlos tantos bolas, a lo mejor sí los enredamos, pero no tanto. Hemos tocado temas como la importancia de pedir ayuda, la neurosis, la depresión, y hoy tenemos un tema también muy interesante, un tema muy interesante para cada uno de nosotros, y le damos la bienvenida, le doy la bienvenida aquí a mi compañero Toño, que está aquí conmigo en los micrófonos y en la parte técnica. Buenas tardes, Toño, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Joel. Pues aquí con el gusto de estar cada semana compartiendo este hermoso podcast. Pues que lo importante es que no somos expertos en los temas, pero la vivencia, como tú lo dices, son los que nos han hecho crecer, el ser diferentes cada día, en cada una de nuestras etapas, de nuestras enfermedades, nuestros defectos de carácter, todo esto, como tú lo decías, cómo empezamos con con la importancia de pedir la ayuda, después siguió la depresión y ahora la neurosis. Ahorita la mejor, este nuevo tema que es, fíjate cómo desde ahorita ya me estoy poniendo. Decía algún podcast que vi que nunca diga que tengo miedo, que este es nuestro siguiente episodio, que es el miedo. Como decía que en vez de decir, ¿sabes qué? Ahorita estoy empezando con miedo. En vez de decir eso, tengo que decir, ¿sabes qué? Estoy bien emocionado de esta nueva etapa que estoy compartiendo con cada uno de ustedes. Yo soy muy miedoso para hablar. Estoy de acuerdo, he estado tratando de estudiar mis traumas, qué fue lo que me ha hecho estar con este tipo de miedos al no poder hablar ante el público. A veces estoy hablando con otra persona y me desplayo a todo dar. Antes daba cursos hasta 100, 115 personas, trabajaba en una institución financiera y ahí yo me desplazaba, pues yo creo que conocía mucho más el tema, pero en realidad no conocía en qué estaba yo mal, qué traía de neurosis, de depresión y de qué miedos me estaban ocasionando a que yo me sintiera limitado, con esa seguridad, falta de seguridad más bien, a compartir con alguna persona lo que yo tenía. Fíjate cómo ahorita más o menos la definición que estoy viendo del miedo, que es una alarma mental necesaria para proteger nuestra integridad ante peligros reales. Esto en todos lados es algo bueno para que continúe la humanidad creciendo, porque si no tuviéramos esos miedos, pues nos podríamos aventar al vacío, podríamos, si vemos un carro, pues ¿qué nos puede hacer un carro si no tenemos miedo? Pues nos le aventamos y ya nos hace calabaza. Pero más sin embargo, ahorita ese tipo de miedo nos hace que seamos más precavidos a que continúe la humanidad desarrollándose, procreando para no quedar en cualquier lugar muerto. Aquí lo que veía también del miedo, fíjate, que una de las reacciones que nos ocasiona el peligro inminente al miedo es una de las 6 emociones primarias. Las otras 5 son el asco, la ira, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Ahora, a mí me gusta estar viendo siempre cosas de cómo crecer más, para ir viendo todas, como te decía, todas mis faltas de capacidades para ser una persona diferente. Yo he escuchado a una persona, no voy a decir el nombre para que no digan que me quiero cargar, pues levantar de esa persona, porque, mira, este cuate, pues, vamos a crecer con él porque ya dijo su nombre. Esta persona dice siempre en su podcast, cuando está haciendo una entrevista, ¿qué te gustaba hacer de niño? Y a mí me quedó muy clavado a eso, y fíjate, me regresé a mi infancia, el decir qué era lo que a mí me gustaba. Y yo recuerdo que estaba mi madre y a mí me gustaba pues bailar, cantar,
pues hablar mucho, era muy perico y mi mamá pues me decía, ya cállate, ya me enfadaste, ¿no? Entonces ahí quizás esa es la frustración que traigo del miedo a hablar, pues, porque ya poco a poco me fueron apagando esa forma de transmitir cómo hablaba, cómo tenía que estar hable y hable, y cómo una persona pues te bloquea mentalmente. Y ahora que estoy con este podcast, siempre he sido una persona que digo que no tengo miedos a hacer otro tipo de cosas, como a ser una persona más grande, a hacer proyectos. Siempre ahora que Joel me dijo, ¿sabes qué? Bueno, más bien tú, Joel, que tú me dijiste, ¿sabes qué? Quiero hacer un podcast. ¿Para qué digo, Joel? Pues aquí lo tengo enfrente, ¿verdad? Me dijo, vamos haciendo un podcast, ¿cómo ves? Y yo ya traía esa inquietud desde hace tiempo de hacerlo con él. Pero yo decía, pero yo qué voy a aportarle a la gente si me da miedo hablar ante el público, ante la gente, ¿qué les voy a dar? Pero más sin embargo seguí trabajando y dije, pues chin, pues si sigo con estos miedos, nunca voy a ser una persona diferente, a dar un mensaje de vida a las personas, de cómo poco a poco voy enfrentando este temor a al hablar. Ahorita, ¿tú qué piensas de este tipo de problemas? Fíjate, Toño, que este tema del miedo es un tema, no todo el miedo es malo, eso también lo tenemos que puntualizar, tú lo acabas de comentar, el miedo te puede salvar la vida, Sí. pero el problema está en que el miedo también te puede paralizar. Y ahí donde entra la importancia de analizar el porqué del miedo, ¿no? Yo respeto mucho, yo pienso que todos los puntos de vista son respetables. Hablabas de que una persona decía que nunca deberíamos de decir que tenemos miedo. A mí en lo particular, no digo que él esté mal, lógicamente, ni que yo esté bien, nada más mi punto de vista es que yo primero tengo que aceptar que tengo un problema, que realmente tengo un problema y tengo que trabajar con él. Muchas de las personas trabajamos con una ideología de que yo no debo de sentir esto, no debo de pensar esto, no debo de, no sé, no debo de vivir esto, pero el problema es que lo estás pensando. Al negarlo se frustra una emoción. Al frustrar esa emoción se generan otro tipo de emociones, ansiedades y bla, bla, bla. Otro tipo de emociones. Pero si yo digo, si lo estoy sintiendo, si tengo miedo, yo voy a empezar a trabajar con él, ¿no? Porque hay mucha perspectiva, hay muchas personas que dicen, atrás del miedo no hay nada, o atrás del miedo está la oportunidad de ser feliz, o atrás del miedo hay metas y muchas cosas, o sea, hay muchas frases relacionadas a lo que es el miedo que yo en lo particular he escuchado. Pero yo siempre he dicho, lo que esté atrás del miedo, o sea, la cortina que hay en cuanto vence el miedo, puede haber muchas cosas. El problema es enfrentarlo, el problema es llegar a conocer lo que hay atrás, porque no nada más es decir, pues tú sigue caminando, ¿no? Porque como te decía, hay traumas, digo, hay miedos que te paralizan, hay miedos que te dicen, hasta aquí tú ya no puedes. Hablabas ahorita algo muy, que yo pienso que mucho nos ha pasado, ¿no? Que cuando éramos niños andábamos de aquí para allá, de allá para acá, hablábamos y gritábamos y cantábamos y bailábamos, como el que andaba en la feria de ese que brincaba y bailaba y cantaba, pero el problema es por qué se nos apagó. Ahí es donde entra una parte de lo que es el miedo, o una parte de cómo se generan los miedos, porque los miedos también se agudizan o crecen o nacen en base a los traumas. En los traumas, en la forma en la que, no sé si a ti te pasó, o a alguno de los que nos está escuchando le pasó, que se puede identificar. A veces uno está siendo feliz, está hablando, está cantando, está bailando, y hay gente que se burla. Porque pues, lógicamente eres un niño, a lo mejor no lo haces bien, no vas a cantar como Plácido Domingo, un ejemplo, ¿no? Como Pavarotti, o tener un tono de voz afinadísimo, ¿no? Como yo, que estoy todo gangoso, pues imagínate cómo cantaba. Pero cuando la gente se empieza a burlar de mí por lo que a mí me generaba alegría, y empieza a haber más burlas, y aunado a todos los sucesos traumáticos que estaba viviendo en mi casa, a mí ya me empezó a dar miedo no cantar, que se burlen de mí. Y yo empecé a asociar el cantar, el bailar, el brincar, el jugar, enfrente de la gente, con la burla.
la crítica. Ahí fue donde se me quedó aquí grabado dentro del subconsciente, que era, había como una alianza, ¿no? Si yo cantaba se iban a burlar de mí, y si se burlaban de mí me iba a sentir mal, iba a llorar, y tendría que dejar de hacer eso. Por eso me costaba mucho trabajo, ¿no? Igual que tú, o sea, decías, no, en cierto lugar, yo podía dar juntas, o digo, capacitaciones, que eran capacitaciones las que dabas, a tantas personas, y te sentías bien, ¿no? El problema es ese, o sea, no en todos los lugares nos pasa, ni en todos los ámbitos, ¿no? Hay personas que tienen que cumplir con un rol laboral y se pueden expresar como si nada, pero saliendo de ese rol laboral, nos cuesta mucho trabajo hablar, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo expresarnos y ser. Hay personas que vemos en el trabajo firmes, seguras, orgullosas así, que imponen, y los vemos afuera y no vemos que sean nada relacionado a lo que acabamos de ver, a lo mejor, en un curso. Entonces, esa parte a mí me llamó mucho la atención, eso que dijiste, ¿no? De, de esa parte, ¿no? De los miedos, decías tú que escuchabas a muchas personas. A mí también me gusta, no me gusta tanto escuchar, me gusta más leer temas y libros y cosas de autoayuda y de una que otra cosa. Y me he encontrado varios aspectos, que el miedo en sí, lógicamente decía que el miedo viene aislado al instinto de supervivencia, ¿no? Que lo que decías, o sea, si tú ves un carro y si no tuvieras ese miedo te aventabas, ¿no? No le hace que te planchara, te aventara 3, 4 metros, te quebrara 3, 4 metros, pero aquí el problema, digo, que te quebrara muchos huesos o cualquier cosa que te pasara algo, pero el miedo te invita, ¿no? El miedo a veces se une a la razón y te dice, espérate, cálmate, relájate. Pero el problema es, como te decía, cuando el miedo te paraliza, cuando el miedo te impide ser. Porque yo puedo tener muchas capacidades, ¿no? Yo puedo ser un excelente bailarín, un ejemplo, un excelente cantor, ¿no? Pero me da vergüenza que se burlen, me da miedo el que dirán. Hay varios tipos de miedos, lógicamente no los vamos a abarcar todos, pero vamos a hablar a lo mejor como lo hemos estado haciendo de la manera más pura y al estilo de Caminemos Juntos, poniendo y tocando a lo mejor los temas un poquito más normales o cotidianos de la vida, sin meternos a tan fondo, hasta el fondo, en donde a lo mejor no podríamos llegar a explicar al 100% lo que es. Yo vi, o yo conozco, yo sé que hay miedos que son el miedo, pues el normal, ¿no? El miedo, pues no es que ningún miedo es normal, ¿no? Pero el común, se podría decir, miedo a accidentes, a la violencia, a las pérdidas, y en eso que engloba, o sea, el miedo a que te caigas, un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor vas en un lugar oscuro y no sabes cómo va, no sé si te ha pasado que te metes un cuarto, yo vuelvo con los cuartos oscuros, ¿verdad? Llegas a un cuarto oscuro y vas caminando como a tientas, como para no pegarte en un sillón, como para no pegarte en la mesita, y vas caminando. Ese tipo de miedos, el miedo a impactarte con algo cuando es algo desconocido, el miedo a la violencia, a que te griten, a que te golpeen, no sé, a los conflictos, el miedo a las pérdidas, a cuando una persona se enferme o se nos adelante o pierda la vida, o sea, o a la pérdida de la salud, del trabajo, o sea, a todo lo que pueda generalizarse con las pérdidas, no nada más a la muerte de alguien, sino a las pérdidas tal cual, de trabajo, de salud, económicas, de cosas materiales. El miedo del aprendizaje, que son los miedos adquiridos desde la infancia, ¿no? No sé, no hagas esto porque te va a pasar tal cosa. No te le arrimes a tal porque te puede pasar tal cosa. Y ahí hay un detalle medio raro, porque hay miedos que se heredan. Si a mí me pasó algo doloroso, si a mí me pasó algo traumático, y a mi familia no, a mis hijos no, a nadie de mi entorno, más que a mí, yo les empiezo a transmitir el miedo. Yo los hago presas de mis miedos. O sea, eso también es algo bien difícil.
y que tendríamos que tener especial cuidado a la hora de lo que yo viví. No quiere decir que le va a pasar a todos, ¿no? Y es más, incluso hay personas que le heredan los miedos a otras personas, ¿no? Hay personas que supongamos, si yo le tengo mucho miedo a mi hermano, un ejemplo, ¿no? Y yo le transmito y le heredo el miedo a mis hijos. Digo, no, es que tu tío es así, 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 y yo hago que mis hijos le tengan miedo a mi hermano. Aunque mi hermano sea muy, ¿cómo se dice? Para no decir poca madre, muy a todo dar, muy a todo dar con mis hijos, aunque mi hermano pueda ser muy atento. O sea, son ejemplos que a lo mejor espero que con ese ejemplo se pueda a lo mejor alcanzar a dimensionar o explicar a lo que quiero llegar. Entonces, todo ese tipo de mieditos. Hay otros que son ya los miedos a lo mejor que se pueden convertir o se convierten en fobias, ¿no? Y para todo este tipo de cosas, pues, lógicamente, más bien todo este tipo de cosas, yo pienso, yo siento, no te podría decir que así es, porque no ha hecho un censo, ¿no? Como para decirte tal cual así es, pero, yo pienso que la mayoría de las personas los hemos estado viviendo, o los vivimos de una manera o de otra. Y eso también tengo que reconocerlo, y también lo tenemos que aceptar, que no todos viven los miedos de las mismas maneras. A no todos se nos manifiestan igual, pero todos vivimos en algo, o yo siempre lo he comentado, es una creencia que yo tengo, que todos siempre tenemos un algo con el que estamos batallando. Y a la hora del miedo, yo siento que todos hemos vivido estas situaciones de miedo. Sí, sí, mira, fíjate, algo tan importante como decimos, a veces uno dice, ay, ¿por qué esta persona le tiene miedo tanto a la soledad, no? Pero como dices, cada quien lo va interpretando de acuerdo a su forma como ha vivido su infancia, su adolescencia y a la madurez. A veces tenemos miedo el estar con una pareja y que nos deje, o quedarte solo en tu casa y no disfrutas ese momento que a veces dices, ¿sabes qué? Ahora me voy a quedar solo. No, pero si me quedo solo y me pasa algo. Entonces siempre estamos con esos miedos por lo que dices, que a lo mejor tu familia era hipocondríaca y ay, no, es que ¿sabes qué? Si me quedo solo, pues a lo mejor me caigo, se me cae la pata, se me quiebra el pie, la mano, me va a dar un infarto, no sé. Y ya tú dices, es que si me quedo solo a lo mejor me va a pasar esto, ¿no? Pero empiezas a trabajar con ese tipo de miedos y empiezas a quedarte una vez solo en tu casa de a fuerzas porque se fueron todos y les valió. Entonces te quedas y empiezas a disfrutar esa soledad, pero al puro estilo tuyo, pues, de que ya estás a gusto, puedes ponerte a escuchar la música, porque a lo mejor con la persona que está no le gusta la música, no le gusta el ruido, y empiezas a trabajar con esa soledad, y más bien con el miedo a la soledad. Y después de esto dices, caray, qué bonito es estar con este tipo de paz, de que ya no tengo el miedo si se da un portazo a la puerta, ay, ¿quién anda por ahí? El cucú. O a veces hasta la pareja, fíjate, empezamos a cerrar a la pareja porque decimos, no, ¿sabes qué? Si no la celo y otro cabrón, ay, perdón por la de otro, ese cabrón es una cabra, se la va a llevar, y traes esos miedos a quedarte solo de pareja, de hijos, de padres, y cómo pues la vida misma te va dejando solo, como yo, que yo ahorita ya soy huérfano, no tengo ni papá ni mamá, pero vas viviendo esos duelos y vas dejando el miedo a irte quedando solo. Y ese miedo pues ya lo vas enfrentando de acuerdo al luto como lo viviste. Fíjate que acabas de tocar un tema, yo pienso que muy, muy delicado, como el de las pérdidas, ¿no? Y la soledad. Aquí el problema está, para mí, lógicamente no quiero generalizar ni quiero decir que así debe de ser, porque no creo que así sea. Solamente es mi punto de vista. No quiero decir que todos tienen que pasar por lo que se dice, sino es nada más mi forma de expresarlo, vaya. La soledad, abarca muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Decía
decía, decía una persona, la soledad es la ausencia de, ¿no? Y las pérdidas, o como en nuestro caso, que ya se nos adelantaron nuestros padres, es que ya me quedé sin papá, ¿no? Entonces, si yo me pongo a ver, y si le doy un poquito de vuelta a la página, pues sí, ya se fueron dos, pero me quedan como 900 familiares para tratar de disfrutar mi vida, ¿no? Aquí el problema, te lo digo, es el miedo a perder un estilo de vida que llevaba. A llegar a mi casa y encontrarlos, a llegar a, no sé, escuchar a mi padre que llegaba silbando de la calle, el llegar diario a la casa de mi mamá y verla sentada en su silla, en el comedor, en su cuarto. Y cuando empiezas a experimentar, como decías tú, estar en un lugar solo, empiezo a vivir, o yo empecé a vivir los miedos, este, todo el miedo a que me han inculcado o que aprendí de los que poquitos que estaba hablando, el miedo al cucuy, ¿no? La oscuridad, como dices, se azota la puerta y ay, mamacita, se están brincando, que por qué ladran los perros y todo ese tipo de circunstancias que a mí me paralizan. Y a lo mejor es normal que el ser humano o que yo viva ese tipo de cosas porque me mantienen alerta. El problema es cuando me gobiernan. El problema, como te lo comentaba, cuando me empezaron a controlar, que no podía dormir, que no soportaba estar porque empezaba mi mente a viajar para un lado y para otro. Es que ya se van a brincar, que me van a robar, que si se me aparece un fantasma, que el espíritu de sabe quién. Y aquí el problema, y al último que me di cuenta cuando empecé a analizar el por qué tanto miedo, el miedo era estar solo conmigo, porque no me sabía dar, no me sabía yo regalar absolutamente nada, no me sabía disfrutar, no podía tranquilizar mi mente. Como dices, a veces está rodeado de gente y pues, no puedes ver una película que te gusta, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tema de codependencia que también tenemos pendiente, que está sentado y está la familia y que quieren ver. Y pues vamos a ver esto, y aunque no te guste la película, muchas veces accedes, dices, va, hay que verla, pues para estar bien con ellos, pero no haces valer a lo mejor lo que a ti también te gusta, no podemos llegar a un acuerdo, simplemente cedemos. Entonces, a veces estás solo, puedes escuchar la música que te gusta, ver una película, incluso dormirte, o sea, descansar del ajetreo del diario vivir, o sea, no sé, estar en paz, pero ese miedo era al estar conmigo, al estar con lo que mi mente me daba y me dictaba, y la mente, como lo hemos manejado en otros capítulos, juega muchas veces muy, muy en contra, nos autosaboteamos de una manera muy canija. Ahí es donde entra el miedo a lo desconocido, al qué va a pasar, al qué hay después de, o sea, si yo tomo esta decisión, ¿qué va a suceder? Si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Y el problema no es lo que pasa, sino lo que me imagino que va a pasar, ¿no? Ese es el autosabotaje. Es que si hago esto, y si me va mal, y si me va esto, y si me va, lo comentaba en uno de los temas pasados, muchas veces a un problema no le llamamos solución, y a una solución le llamamos mil problemas. Ese es el problema, porque nosotros, o en lo particular yo, tengo un miedo a lo desconocido, ¿no? Y aparte, hay otro tipo de miedos que ahí es donde entra, yo pienso que lo que muchos podremos vivir, el miedo social. El miedo a la presión social, en pocas palabras, el que dirán, ¿de qué pensarán de mí? El si yo hago esto, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Y aunque suene, hay frases que dicen, es que a ti la gente no te da a comer, tú debes de ser libre, te tienes que enseñar a vivir, tienes que hacer cierto tipo de cosas, perdón por si se me baja la voz, somos nuevos hablando, apenas estamos empezando a hablar ahorita. No, somos nuevos en hablar el micrófono y a veces los tonos de voz se nos barren, pero bueno, el miedo al que va a pensar las personas. Y hay muchos consejos muy bonitos, muy encaminados a que te liberes. El problema es el proceso en el encontrar por qué le tienen miedo a eso. O sea, yo sí tengo miedo a lo que la gente dirá, yo sí tengo miedo a lo que la gente pensará. Entonces llega otra persona y me dice,
que no te importe lo que la gente piense de ti. Entonces, pues fíjate qué fácil. Yo pensaba que había otra fórmula, y sí es cierto, ese es el cauce. El problema está en cómo encontrar ese puente de entre lo que estoy sintiendo, el miedo, y cómo llegar ahí. Decía una persona, el querer es poder, y sabemos que el querer es el primer paso del poder, o uno de los pasos para el poder. O sea, yo quiero un ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo que se me ocurre. Yo quiero una espalda nueva. No me va a aparecer ahorita de la nada, ¿no? O sea, tiene que haber varios procesos para que, un ejemplo, para que me llegue una espalda nueva. Entonces, solamente el querer es el uno de los procesos para poder alcanzar lo que estás buscando. Pero entonces yo tengo que ver el por qué me importa tanto lo que la gente piense de mí. Y volvemos a los miedos aprendidos, a los miedos, a las palabras y a las frases que en su momento la familia nos dijo, yo pienso que nadie tiene los padres no creo que tengan la intención de voy a traumar a mi hijo de por vida, ¿no? Pero hay palabras que nos dicen, que nos dicen, o hay cosas que nos hacen hacer, o que nos detienen a hacer, no por malo, sino porque nos están heredando un pensamiento y un comportamiento que ellos tienen. Y a lo mejor en su momento para ellos se les hacía normal, como para mí se me hacía normal vivir con el miedo, con las adicciones, con todas las cosas que yo vivía, hasta la hora de que me empecé a autoanalizar, que empecé a buscar ayuda, que empecé a preocuparme por mí, me di cuenta que muchas de las cosas que vivía y que hacía no eran normales. Entonces, me di cuenta que esos miedos yo heredé, ese tipo de miedos yo los heredé al que pensarán. Lógicamente, no voy a actuar el día de hoy de una manera irresponsable, con que no me importe lo que la gente piense, no me importe lo que la gente haga o lo que la gente sienta. Yo siento que hay una frase que dijo una persona, decía, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Tu libertad empieza donde tu libertad termina, donde empieza la libertad de otro ser humano. Entonces, yo tengo que ser ahora responsable con la forma en la que yo me comporto, sin dejar que mi miedo me gobierne, pero también sin dejar que ahora el vámonos aventando a lo que se dé, porque quiero vivir, porque ya no quiero vivir con miedos, que esa forma perjudique a las personas que están enfrente. Sí. Fíjate cómo, ahorita que estás hablando de cómo nos avergüenzan a veces, yo, como te decía hace rato, de las ganas de cantar, pues tú ya me conoces que a veces ando berreando y gritando ahí como y ya no me ha importado el qué dirá la persona de pues cómo cantas, que no tenemos una voz tan espléndida de cantante, pero más sin embargo vas dejando esos, de acuerdo a lo que poquito que hemos trabajado con personas que nos han ayudado a cambiar nuestra forma de ser, y como yo fui dejando el qué dirá la gente de mí cuando me pongo a cantar, y pues tú has visto que grito como que estuviera en el cerro, no sé, y anteriormente no me atrevía. Entonces una vez estaba con mi esposa y teníamos ahí un karaoke, nos pusimos a cantar y nos encerramos en un cuarto, estábamos berreando, como decimos, pero estábamos felices porque estábamos dejando ese miedo al qué dirá la gente. Esto te lo comparto para que la gente escuche que podemos hacer podemos crecer en que no nos dé miedo a que digan que tenemos la voz más horrible, y seguimos cantando y ahí le estamos echando las ganas. No somos los profesionales, como dices, hasta con el micrófono se nos traba la lengua, pero ahí estamos echándole todos los kilos. Fíjate, yo pienso, bueno, acabas de decir una parte muy, muy importante. Una de las formas de vencer el miedo es que te impulse algo, ¿no? Si tú estás parado, te pongo un ejemplo, si tú estás parado, en medio de la calle, ¿no? Y viene un carro, hay personas que se paralizan, que se quedan totalmente paralizadas. Yo te pongo este ejemplo, a veces ese miedo te va a chocar, te va a arrollar, y hay ocasiones en las que tú alcanzas a ver que el miedo te va a quitar otra vez otra oportunidad de ser tú, y alcanzas a salir, el instinto de supervivencia lo utilizas para salir de ese miedo, ¿no? Aquí el problema está, y pones este ejemplo, pones el ejemplo de que estabas viviendo algo o sea, estabas feliz con tu pareja, y empezaron a disfrutar ese momento, ¿no?
Entonces te animaste a hacer algo que a lo mejor no hacías. ¿Y cuántas veces hemos vencido miedos sin darnos cuenta? Muchas veces hemos vencido sus miedos sin siquiera darnos cuenta que los estamos trabajando. Cuando menos nos damos cuenta, ya nos dejó de dar miedo a hacer cierto tipo de cosas, o estamos enfrentando situaciones que sentíamos que no podíamos, ¿no? Ahí esa parte, y ahí es donde está el propósito, de lo que es este canal, comprender que de los temas que nosotros estamos hablando no es que estén malos, no es que sean buenos, vuelvo a repetirlo, sino de que tendremos que tomar soluciones para poder salir de la situación que estemos viviendo, depresión, neurosis, en este caso del miedo. O sea, tendremos que buscar ayuda, ¿no? Un apoyo. ¿Por qué? Porque el miedo no es que sea malo, te lo vuelvo a decir. El problema es cuando dejamos que decida por nosotros. ¿Y cuántas personas han perdido oportunidades infinitas, ¿no? De su vida, y oportunidades muy buenas, laborales, familiares, emocionales, por miedo? Y después de 5, 6, 10, 11, 20 años, 30, 2, 3 días, se están lamentando porque no lo hice. Si hubiera hecho esto, si hubiera tenido el valor, si hubiera dicho, si hubiera hablado, porque muchas veces, es más, no sé, a veces nos privamos de dar un abrazo a una persona que amamos por el miedo a la reacción, por el miedo a quien te esté viendo. Y después es muy tarde en muchas ocasiones, cuando ya menos lo esperas, ya eres presa del tiempo, porque el tiempo no pasa, ¿no? Pues digo, el tiempo pasa y no perdona, se va, se lleva muchas cosas, y ya cuando menos lo esperas, ya no hay forma de solucionar lo que acabas de perder, ¿no? Y esta parte a lo mejor, cruda de ver, que a lo mejor, te pongo un ejemplo, ¿no? Yo lo pudiera haber dicho a mi padre todo lo que lo amaba, todo lo que lo quería, pero ese miedo a la reacción, ese miedo a pasar esa barrera de poderme expresar, no sé, con alguna pareja, con tu mamá, con algún familiar, ¿no? O sea, pongo este ejemplo porque yo pienso que a muchas personas nos hemos quedado con las palabras en la boca por el miedo a la reacción de la otra persona. Y es más triste, como por ejemplo uno cuando está joven, que están tus amigos viéndote, y hay personas que les da miedo, o el que les echen carrilla, el que les da miedo, no sé, un ejemplo, ¿no? Abrazar a su madre o a su padre, o pedirle permiso a los padres de hacer algo, porque los otros van a decir que no sé, porque sus amigos se pueden burlar de ellos, ¿no? El miedo a lo que opine la otra gente de ti. Y el problema está en que cuando pasa alguna situación difícil, o una enfermedad, o alguna pérdida, todo ese tipo de recuerdos te empiezan a pegar. Todo ese tipo de personas, de recuerdos, te empiezan a generar sentimientos de culpa, y es donde entra las palabras que acabo de utilizar. ¿Por qué no lo hice? Si lo hubiera hecho, si me hubiera animado, si no le hubiera prestado atención a estos muchachos, o a estas personas. Es más, cuántas personas, y no critico los trabajos, o sea, yo soy enemigo de criticar los trabajos, nomás sí soy muy amigo de reflexionar lo que estoy permitiendo que las personas hagan conmigo. Hay personas que se dejan humillar en el trabajo por no perder, ¿no? Y ahí es un tema que yo respeto, porque hay personas que dependen mucho de un trabajo, ¿no? O sea, que todos tenemos necesidades, absolutamente todos, pero hay personas que permitimos que nos sucedan muchísimas cosas, que nos humillen, que nos exploten, infinidad de cosas. Es más, a veces hasta sin que nos paguen más, por el simple hecho de continuar en ese trabajo, ¿no? Hay personas que pueden durar hasta 15 días sin que les paguen, te pongo este ejemplo, y no dicen nada por el miedo a perder el trabajo. O sea, esos miedos, es lo que digo, cuando el miedo supera la razón. Si yo estoy trabajando para tener una estabilidad, tanto económica, y pues, lógicamente en mi trabajo yo tengo que estar tranquilo emocionalmente, para poder, o no tranquilo, pero estar a gusto, para poder rendir al 100. Y en mi trabajo no hay ni remuneración económica, ni estoy tranquilo emocionalmente,
Entonces mi trabajo no está cumpliendo las expectativas o lo que realmente es lo que yo espero del trabajo. Pero no puedo decir nada porque tengo miedo a que me corran. Entonces, es nada más un ejemplo así, vano a lo mejor, o muy tonto si tú lo quieres ver, pero te pongo un ejemplo así, con ese rasgo, porque muchas personas vivimos ese tipo de miedos a perder algo y permitimos que nos atropellen, permitimos que nos pasen por encima. Y cuando realmente quieres salir adelante, cuando realmente quieres detener y decís, es que ya no, es que yo ya no quiero hacer eso, es cuando ya la razón se empieza a nivelar con el miedo. Pero digo, cuando la razón empieza ya a estar a la pared, si no, por mucho miedo que tenga a perder esta estabilidad, yo tengo que hacerme respetar. Hay una frase que utilizo mucho, lo que no se emprende por las buenas, se aprende por las malas. Cuando muchas personas te han dicho, debes de hacer esto, debes de hacer aquello, debes de hacer a tus papás, debes de ir al doctor, debes de ir a hacerte respetar en el trabajo. Te han dado muchas sugerencias o consejos y no los hemos querido seguir por miedo, ¿no? ¿Cuántas personas no van al doctor por el miedo al que les van a decir? Es que tengo miedo que me digan, te pongo este ejemplo, que mi enfermedad es un cáncer. Pues tengas miedo, no tengas miedo, te lo digan, no te lo digan. Si tienes cáncer, vayas o no vayas al doctor, lo tienes. Si vas al doctor, te pueden dar un tratamiento y puedes salir adelante. Si no vas al doctor, el cáncer te va a comer, ¿no? Y vas a sufrir. Entonces, a veces nuestro miedo es muy irracional, o sea, va en contra de lo que es la realidad de la vida, pero somos presa de eso, somos presa de ese miedo y no podemos trascenderlo, no podemos enfrentarlo. Entonces, aquí, ¿por qué? ¿O qué podemos hacer? ¿Cómo enfrentar el miedo? En primera, reconocer que tenemos el miedo, ¿no? Por eso yo te decía, para mí, yo te estoy hablando para mí, pues yo te decía, respetando a la persona que lo dijo, que nunca debes decir que tienes miedo, yo respetando su punto de vista, pero hablando de mi punto de vista en base a mi experiencia, el primer paso para saber que tengo un problema es aceptarlo. Yo sí tengo miedo, yo tengo este miedo, tengo estos miedos y aquí están, ¿no? Y tengo que ir a platicarlo con alguien, tengo que hablarlo, porque es justamente lo que, la sugerencia que damos semana con semana. O sea, yo tengo que ir a buscar una red de apoyo, tengo que ir a algún lugar a que me ayuden, porque el día de hoy, ya hay tantos lugares donde te pueden brindar una ayuda, donde te pueden escuchar, donde te pueden comprender, donde te pueden ayudar a salir. Porque el proceso de buscar ayuda no es ir a humillarme ante otro ser humano, ¿no? No es ir y supongamos hacerme presa de alguien, ¿no? No, o sea, si yo voy a buscar ayuda es para que otra persona me ayude a salir del lugar donde estoy y no me gusta. Porque hay personas que les gusta estar mal y se tienen que respetar, ¿no? Entonces, el hablarlo es ir a buscar ayuda, ir con otra persona y decirle, sabes que me siento así, ¿qué puedo hacer? Cuando estamos en esas etapas, yo pienso que cuando estamos en mi punto de vista, cuando estamos presa de algún miedo, a lo mejor suena tonto, pero lo hablábamos en el capítulo pasado, el respirar. El respirar, a veces, digo, viéndolo de una manera normal, porque siempre respiramos, ¿no? O sea, eso nunca lo dejamos de hacer, pero cuando estamos en ese momento de que somos presas del miedo, el tomar una pausa, el hacer una respiración profunda, ¿no? Sacarla despacio y hacerte consciente de tu cuerpo, te hace dominar el momento, te hace darte cuenta, ¿sabes qué? Ahorita estoy paralizado, ahorita no sé qué decisión tomar porque el miedo me está diciendo no lo hagas, el miedo me está diciendo tú para acá no voltees, volteate para otro lado, toma alguna fuga, vete, camina para allá, vete para allá, toma otras decisiones, pero esta no la tomes porque esta no eres capaz. Por eso tengo que tomar una respiración profunda, calmar el cuerpo, sentir lo que estoy viendo, porque cuando hay episodios del miedo, no sé si lo ha sentido, alguno de su casa lo ha sentido, nos empiezan a sudar las manos, nos empiezan a temblar, empiezan taquicardias, de la boca seca, frío, a lo mejor empezamos a sentir que el cuerpo el cuerpo lo sentimos diferente, tiene reacciones hacia el miedo.
Entonces ahí nos hacemos presa, ahí sabemos que nos está controlando, por eso tengo que tomar una pausa y hacerme consciente de mi cuerpo para después empezar a caminar poco a poco hacia donde quiero llegar, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, yo tengo miedo a hablar en público, ¿no? Entonces, una persona llega y me dice, ¿sabes qué? Para que se te quite el miedo, párate y vas a cantar una canción enfrente de 300,000 personas. ¿Cuál va a ser el resultado? Te vas a quedar trabado. Voy a estar como matraca vieja, no mata popos, y va a ser contraproducente, ¿no? Entonces, el encontrar la raíz, el trabajar, o sea, encontrar la raíz, el trabajar, aceptarla, confrontarla, sanarla y empezar a trabajar poco a poco con esos miedos, ¿no? Sin que nadie me lo impulse, o sea, yo mismo empezar a trabajar, lógicamente apoyado de alguna persona, que me pueda comprender y me pueda dar una experiencia, su mutua experiencia, y decirme, ¿sabes qué? Yo de esta manera le hice, yo caminé de esta forma, o ir con un profesional que te diga, mira, el miedo es esto, y tienes que trabajarlo, y tienes que hacer, y nos empiezan a poner pequeños ejercicios para poder, empezar a encontrar confianza en nosotros mismos, cambiar el pensamiento, cambiar lo aprendido, y empezar a caminar hacia adelante. Entonces, el miedo, Antonio, Toño, el miedo siempre va a estar ahí, siempre, a una cosa u otra, siempre vamos a vivir con él, ¿no? Decías tú, es uno de los sentimientos primarios, ¿no? El problema, o lo que yo tengo que empezar a trabajar, es que el miedo no tiene que dirigir mi vida como hasta el día de hoy lo ha estado haciendo. Fíjate, ¿cuántas personas, esta reflexión la aviento para todos, porque a veces yo estoy aquí y yo siento que nada más estoy platicando con Toño, a veces no, se me va el rollo que a lo mejor son 3, 4 personas las que nos están escuchando. ¿Cuántas personas, por el miedo a perder algo o a alguien, soporta golpes? Sí. Maltrato físico, psicológico, emocional, espiritual. ¿Cuántas personas soportan eso por el miedo a perder algo o alguien? Hasta posiciones económicas. O sea, porque si yo dejo, o sea, si yo pongo un alto, voy a perder, no sé, o sea, te pongo un ejemplo muy tonto, las pantuflas que me acaban de regalar, ¿no? Por ponerlo así. Pero hay personas que soportan por no perder una casa, por no perder un carro, por no perder una cuenta de banco, por no perder lujos. Hay otras que soportan insultos, críticas, bueno, golpes, ya lo hablaba ahorita, las cosas que dije, por no perder una compañía, cuando la compañía es el riesgo. Y ojo, y quiero puntualizarlo, yo no estoy diciendo que dejen a nadie, ¿no? Yo estoy poniendo un ejemplo tan real que muchas personas pasan. Es más, nos vamos a ir a un ejemplo un poquito menos drástico. ¿Cuántos jóvenes soportan que se burlen de ellos, que los golpeen, que los humillen, que los traten como basura, nada más para no perder una amistad? ¿Cuántas personas soportan pleitos, problemas en su casa por no perder una sola amistad? Por eso es lo que te decía, hay un tema que tenemos pendiente que se llama el de codependencias, que también es muy importante tocarlo más adelantito. Vamos a tocar ese tema, porque este miedo o cada uno de los temas que hemos tocado se entrelazan de cierta manera unos con otros, pero el miedo y mi mensaje que el día de hoy quiero dar, o sea, ¿cuántas cosas hemos estado soportando por miedo? ¿Cuántas cosas podemos soportar? Podemos permitir que nos pasen por miedo a la reacción de otra persona, por miedo al perder,
por miedo al empezar de nuevo. Y hablo en todos los términos, laborales, o familiares, por miedo a volver a hacer relaciones nuevas, no con otras personas, sino con las mismas. ¿Cuántas veces hay personas que tienen miedo a poner un límite? Como te decía, para iniciar una relación diferente con la misma persona. O sea, ahora ya no voy a permitir que me hagas esto, ya no voy a permitir que me golpees, que me maltrates, que me grites, que me insultes, que pase todo eso, ya no lo voy a permitir, pero con la misma persona. Por eso te digo, yo quiero puntualizar que no estoy diciendo déjalo o dejen a alguien, ¿no? O sea, poniéndote este ejemplo, ¿no? Entonces, porque yo no soy nadie para decir déjale o síguele. Simple y sencillamente quiero puntualizar que muchas veces que el miedo a perder nos lleva a soportar infinidad de cosas. Y la consecuencia es muy grande, porque a final de cuentas el que sale perdiendo siempre va a ser uno. Cuando te das cuenta, mañana pasado, lo que hablábamos hace rato, perdón, mañana pasado te vas a dar cuenta que perdiste mucho tiempo por el miedo a la reacción. No tuviste la capacidad de decir en ese momento, pero pagaste un precio, a lo mejor muy, muy caro, ¿no? Adaptarnos al día de hoy, a un estilo de vida donde estamos corriendo, donde a veces no tenemos el tiempo de darnos 5 o 10 minutos para analizar qué es lo que estamos viviendo, hacia dónde estamos llevando nuestra vida, porque ya estamos viviendo por costumbre ese instante que podemos a lo mejor tomarnos 5 o 10 minutos de nuestro día para respirar, para analizar qué estoy haciendo con mi vida, por qué el día de hoy tomé estas decisiones, por qué el día de hoy me siento como me siento, ¿no? O sea, hay tantas cosas para buscar el encontrarme. Te pongo este ejemplo, ¿no? Hay un canal en YouTube que se llama Caminemos Juntos, donde podremos, muy bueno, el mejor del mundo, no te creas, donde podemos escuchar a lo mejor este tipo de temas. Hay más, o sea, hay muchísimos más para todos, para todo tipo de gustos, para todo tipo de oídos, o hasta de ojos, porque es la realidad que a lo mejor hay personas que escuchan una voz y dicen, no, no me gusta, ¿no? La forma en la que explicamos a lo mejor a mucha gente no le atrae, a lo mejor a otra gente sí, ¿no? O sea, pero a lo que voy es tantas cosas que hay el día de hoy para poder analizar y darme cuenta que lo que estoy viviendo no es normal y puedo ir a buscar ayuda a algún lado donde me puedan comprender, como te lo decía. Hay tantos lugares, religión, psicólogos, grupos de autoayuda. Entonces hay tanta gama de lugares donde podemos ir a buscar el apoyo. Y la intención, Toño, con este tema, es darte cuenta que lo que estás sintiendo a lo mejor no es normal y que te puede llevar a pagar un costo muy caro. Sí. Fíjate ahorita todo lo que hablabas de la juventud, de que cómo que los mismos amigos, cómo te están presionando a que tengas miedo a hacer algo que no quieres hacer. Y no simplemente los amigos, fíjate que ahorita está muy fuerte esto de las redes sociales, que a veces todos los que están subiendo en Instagram, Facebook, todos sus placeres, que tienen sus supercarros, sus super un estilo de vida, un estilo diferente, pudiente, ¿no? Y más sin embargo, no es la realidad en muchos de esos casos. Y esas personas que están viviendo esa disque vida pudiente, cuando en realidad conoces a esa gente, tienen miedo a que los desenmascares ante sus otros amigos jóvenes. Y empiezan a tener la depresión que ahorita, porque es la depresión, porque ese miedo los hace que entren en esa depresión. Entonces no son auténticos y el miedo los va frustrando cada día más. Sí, así es, o sea, lógicamente la intención no es criticar absolutamente a nadie, pero sí hay ahorita tantas cortinas, claro, tantas máscaras donde vemos a lo mejor cosas que no son reales. Hay unas que sí, o sea, tenemos también que ser honestos, pero hay muchas que no son reales, que están basadas en lógicamente dar un show, un entretenimiento. Hay personas que lo creen. ¿Por qué? Porque a lo mejor, te pongo un ejemplo, el miedo a nunca tener dinero, a vivir la misma situación de vida que estás viviendo el día de hoy, porque pues a lo mejor no hay lujos como los estás viendo. Entonces, tú puedes hacer
muchísimas cosas, nada más porque te está impulsando el miedo a no quedarte tal cual estás, quebrando muchos de los valores que tienes tú el día de hoy. Entonces este tema del miedo es muy amplio, y como lo empezábamos, o sea, este tema o este sentimiento lo hemos vivido todos. Y aquí lo que tendríamos que analizar es que si al día de hoy el miedo nos está gobernando, si nos está gobernando, ¿en qué aspecto, no? Porque no toda nuestra vida va a estar mal, pero si el miedo estamos trascendiendo unos y otros no, pues es hora de empezar a trabajar también con esos que estamos dejando atrás, ¿no? Ojalá, si tú conoces a alguien que tenga o que esté viviendo presa del miedo, que tenga algún tipo de problemas, pásale este clip, pásale pásale el enlace para que pueda escuchar este tema, recordándoles a todos, suscríbanse, denle like, compartan y agradeciéndoles, ¿no? Agradeciéndoles el tiempo que se están tomando para escuchar estas transmisiones. Créanme lo que les damos muchas gracias en lo particular. Yo les agradezco mucho tomarse el tiempo, como lo decía, apóyennos, esa parte de suscribirse no les cuesta absolutamente nada, el darle like tampoco, el compartirlo tampoco, pero sí nos va a ayudar a llegar a lo que nosotros queremos lograr con el proyecto que es Caminemos Juntos, ¿no? No nada más es dar juntas, no nada más es dar un temita aquí en línea, o sea, tenemos más, un sueño, ¿no? Un sueño que tenemos, y que poco a poco se está estructurando. Este es el primer paso. Entonces, sí se los pido, nos compartan, suscríbanse, denle like, se los agradecería mucho y ayúdenos, ¿no? Ayúdenos a que este proyecto crezca. Y lo más importante es llegar a todos los rincones donde a lo mejor puede haber una persona que esté viviendo este tipo de situaciones y pueda darse cuenta que no es la única y que no es normal lo que está viviendo, ¿no? Que es común, pero no es normal y que puede y necesita y si quiere buscar ayuda. Y como lo hemos dicho en algunos otros temas, tú puedes hacer absolutamente te pueden dar muchas cosas, puede hablar mucha gente, hablar contigo, pero si tú no quieres cambiar, absolutamente nada va a surtir efecto. Por eso tendremos que hacernos conscientes primero de que algo no está funcionando bien en nosotros, y te lo digo, que no te dé vergüenza, admitir que estás pasando por algo adverso y que no te dé vergüenza acercarte con alguien, ¿no? Somos personas que constantemente estamos hablando con alguien, con algún familiar o con un amigo, ¿no? Con alguien cercano, más hasta con desconocidos, ¿no? Entonces, que no te dé vergüenza pedir ayuda. Pero lógicamente, hoy hay muchos lugares donde te puedan ayudar. Acércate a alguno de ellos, que lo hablábamos en otros episodios. Conoces a una vecina, a una comadre, a un familiar que está en alguna red de apoyo, acércate con él, pídele ayuda, pídele informes para que puedas ir a que te escuchen, ¿no? O sea, porque vivir con este miedo, con este sentimiento no es grato, ¿no? Yo que lo he vivido, y que he sido presa y que ha gobernado mi vida, no es nada grato, es un infierno, se vive en consecuencias muy fuertes, ¿no? Entonces, de mi parte eso es todo. ¿Quieres agregar algo, Toño? No, pues fíjate, todo esto del miedo, como, no, pues no nada más tú, yo creo que vemos muchas personas que hemos vivido esos miedos y son terribles. Yo duré unos buenos añitos, como dices, tratando de aguantar tantas cosas, que te pisoteen, que te digan tanto que no sirves o que no estás haciendo bien las cosas, y es horrible estar así hasta que le pones un alto a esto, ¿no? Y te quitas esa carga del lomo. Descansas, exactamente. Y pues no nos queda más ahorita de decirte que, amigos, que compañeros, hermanos que escuchan nuestro podcast, todo esto lo hacemos, no somos expertos, es nuestro muy humilde punto de vista de Caminemos Juntos, que es como lo queremos trabajar para que le llegue a la gente más sin tecnicismo, pues. Más normal. Más normal, exactamente. Como ven, les decimos, no somos expertos en el tema, pero como dice aquí Joel, hay que buscar ayuda con algún psicólogo, algún
algún terapeuta, algún centro de autoayuda para que veas que en qué estás mal en ese tramo y te ayude a salir de esto. Esto es nomás un tentempié para que veas en qué la estás regando quizás, o la estamos regando todavía, sí, ¿verdad? Y yo nomás les pido que se inscriban a nuestra página, que nos den like. De todos los que ven la página, pues todavía el 70% no está inscrito, entonces ayúdenos con sus suscripciones, porque no estamos en escuela. Suscripciones. Y recordarles, solo no estás. Solo no estás, hay muchas personas a las que les importas, que te aman. Desgraciadamente a veces no nos permitimos ver eso por diferentes circunstancias de la vida. No pierdas más tiempo. Busca ayuda, apóyate en alguien. Y el día de hoy nos despedimos agradeciéndoles el tiempo que se han tomado para escuchar esta pequeña charla al puro estilo de Caminemos Juntos. Buenas tardes.